las declaraciones de Grecia Quiroz, la alcaldesa, la presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, que está en el ojo del huracán, porque sigue sin entregar esos teléfonos celulares a las autoridades, los teléfonos celulares del extinto, asesinado presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. Dice que tiene las manos limpias. Estas son las declaraciones de Grecia Quiroz. Preguntarles a ellos, por eso yo mencionaba hace un momento que por qué después de 9 meses se le ocurrió o se le despertó la imaginación de poder extender su denuncia. O sea, hay que preguntarle por qué esperó tanto tiempo, siendo que, como dice ella, tenía la información de primera mano, tenía los argumentos. ¿Por qué? Yo los invito a ustedes a que la puedan ver y preguntarle por qué esperó tanto tiempo, y para mí también va a ser importante saber por qué esperó. Y yo estoy, como lo he dicho, yo estoy abierta a colaborar, tan abierta que el día de ayer fui con el secretario Mari, que se abordan muchísimos temas con él y que no hay la menor duda que hay un trabajo en conjunto. Presidenta, ¿y usted no todavía trabaja en Carlos? Mira, yo les dije desde un inicio que yo he tratado de mantenerme muy al margen con ese tema. Sin embargo, pues él puede opinar lo que él quiera. El tema es directo con los integrantes de Movimiento Ciudadano, pues que él aclare lo que quiera aclarar con ellos. Yo no tengo por qué decir absolutamente nada, que las autoridades hagan lo que tengan que hacer con los señalamientos que él hace. Yo también he sido parte de ese proceso de la carpeta, en donde hoy me preguntaban por la mañana en una entrevista que me hicieron que si yo estaba de acuerdo que la Fiscalía General de la República trajera el caso. Es algo que yo tengo meses insistiendo también, pero que no tengo por qué decírselo a él o darle una explicación de a qué fui a hablar con el secretario el día de ayer. Yo creo que el hecho de que me reciba, pues no creo que sea si él tuviera otros datos, dijeran por ahí, pues me cierra la puerta, no me recibe. O sea, hay una cordialidad, como lo dije ayer en mi publicación, hay una buena respuesta de parte del secretario. Eso siempre lo voy a reconocer y lo voy a agradecer, porque si no hubiera esa coordinación, creo. Las palabras de Grecia Quiroz refiriendo a su reunión con Omar García Harfuch, y creo que por alusiones personales también es importante escuchar a Juan Manso, quien es subsecretario de Gobernación de Michoacán, hermano del asesinado presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. Yo le agradezco, Juan, por tomarnos esta comunicación. Subsecretario, buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias, Vicente. Pues un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues dice Grecia Quiroz que tienen las manos limpias. ¿Cuál es su postura como hermano de Carlos Manso luego de días de declaraciones muy fuertes de usted y de la que fuera secretaria particular de Carlos Manso, Juan? Pues mira, mi postura ha sido la misma desde el primer día, a partir de la muerte de Carlos, que la investigación tendría que ser en todos los frentes. En el círculo político, que se analizara la participación del crimen organizado por los posicionamientos que hacía Carlos, que se analizara las disputas políticas que tenía también con diversos actores, principalmente de Morena, y que se revisara también el círculo interno. Esas han sido las peticiones que en su momento se hicieron públicas, inclusive las mostramos a la propia presidenta en la reunión que tuvimos. Quiero señalar que a partir de ahí, la Fiscalía fue llevando el caso, revisando la parte de el crimen organizado a partir de los autores materiales, y posteriormente en algunos elementos del círculo interno que fueron llevando la propia línea de investigación. Y también se pidió o se exigió que se citaran a declarar a estos funcionarios que Carlos había mencionado y que se siguiera esa misma ruta. Y me parece que aún eso se sabrá hasta la conclusión de las investigaciones. Mi molestia radica en cómo Grecia ha venido condicionando o utilizando esta proyección mediática que le dio el caso de Carlos
para ir condicionando las investigaciones a que no llegaran a abundar al círculo interno, en este caso al movimiento del sombrero. Y desde condicionar si entrega o no, en qué condiciones ella entrega los dispositivos de Carlos, el tema de los celulares, que fueron parte de la escena del crimen y que ella obtuvo de manera irregular a través de otro funcionario, de Esteban Constantino, y que ella simplemente dice que no los entrega o que tienen que ser en las condiciones que ella diga, ¿no? Cosa que es totalmente irregular. ¿Quién se Pero cree que es la presidenta municipal de Uruapan? ¿Se siente por encima de la ley o qué? pues la verdad yo más bien habría que preguntar a todos los penalistas o fiscales criminólogos, respecto de estos elementos, si se pueden revisar, o sea, es al contentillo de quien los posea, ¿no? Entonces me parece que es una omisión y una irregularidad total, que contrasta con la exigencia de justicia de manera permanente que hace. Dos, el tema del coronel Jiménez, quien era una de las personas más cercanas a Carlos, y que dentro del círculo pues no piden la captura, o sea, no hablan de él, hay un silencio cómplice, ¿verdad? Yo he pedido, he expuesto que se debe de denunciar, pues como cualquier elemento, ¿no? Si no, se convierte nada más en una cuestión narrativa tu exigencia de justicia. Esto es probado, es ampliamente conocido que el movimiento del sombrero no pide que se capture a el coronel Jiménez. Y el caso de Samuel García Rivero, quien fue el director de protocolo, primero Grecia dijo que era un funcionario ejemplar y, y que Carlos lo había invitado a trabajar, y hoy surgen declaraciones, esto de manera más reciente, pues lo que ya se sabía, que era Grecia y que era un personaje muy cercano a Grecia dentro de la administración municipal, y que bueno, pues a partir de ahí hay una Déjame, contradicción. déjame, por esa contradicción que está señalando, subsecretario Juan Manso, preguntarte, ¿Grecia Quirós tiene las manos limpias? Pues me parece que por lo menos oculta mucha información, ya con un sesgo político, Se ¿no? está colgando de la muerte de tu hermano. Pues es evidente, ¿no? Y no tendría problema de que ella continúe su ruta política. No, no, no me interesa esa parte. Pero me parece sí contradictorio que no colabore en la misma proporción que utiliza la figura de Carlos. Dice la exsecretaria particular de Carlos Manso, asesinado el pasado Día de Muertos allá en Uruapan, que eran muy cercanos este personaje, Samuel N. y Grecia Quirós. Esa cercanía, ¿de qué o qué? ¿Tú qué sabes de eso, Juan? Porque pues puede haber cercanía de todo tipo y se puede abrir a cualquier idea. Y como no lo aclara quien tiene que aclararlo, yo pregunto por los señalamientos durísimos que acabas de hacer aquí. Pues ¿Sabes algo? él llega a recomendación de Grecia. Fue amigo de Grecia y fue los datos que Carlos supo de él. Y lo que se ha comentado, o sea, Samuel García, esto dicho también al propio coronel Jiménez, cuando le reclaman la conducta eh, indisciplinada y de sus adicciones. eh, Samuel García le compartía fotos, le compartía posición de dónde estaba Carlos en su trabajo a Grecia, ¿no? Pero finalmente era halcón de Grecia y del crimen organizado. Esa era la función que tenía Samuel García. A ver, Juan, acabas de decir Halcón de Grecia. Pues sí, sí, eso le reportaba las posiciones las actividades de Carlos a Grecia eh, de manera indebida o irregular, por así decirlo, porque pues no era su función.
¿no? Por quedar bien con ella. Pero pues acabó también comentándoselas al crimen organizado para que lo mataran. Entonces no era un funcionario ejemplar, pero aquí el tema eh, más grave o de mayor molestia es que a la muerte de Carlos, eh, ya Grecia como presidenta municipal lo regresa o lo instala más bien como director de protocolo. Después de asesinado Carlos Manso, Sí, sí, porque él no era el director de protocolo. Él es el director de protocolo de Grecia como presidenta municipal. Y le asignan un salario de 70,000 pesos mensuales que prácticamente triplica lo que un funcionario de ese nivel, de acuerdo al tabulador, debería de ganar. Entonces hay una serie de de- inconsistencias y déjame preguntar más claramente. Me imagino que tus declaraciones tienen un impacto también al interior de la familia. Eres el cuñado de Grecia Quirós. Son durísimas las cosas que me estás diciendo. Mm, Se ha hablado del tema político, a pesar de que el propio Omar García Harfuch ha dicho que no necesariamente las investigaciones llevan a los personajes con los que tuvo encontronazos políticos Carlos Manso, al menos no por el momento. Pero déjame preguntarte abiertamente, claramente, Juan Manso, ¿debe de investigarse a Grecia Quirós, sí, la pues esposa? yo estoy pidiendo que se investiguen por estas omisiones y que también me investiguen a mí y investiguen a todos los que pudiéramos estar cerca o haber estado cerca de Carlos o tener alguna vínculo familiar o político. Yo no tengo ningún inconveniente. ¿A qué Y- responde? ¿A qué y, responde este tratar de, pareciera, ¿no? De evitar que se llegue a la verdad, que se llegue al fondo? pues ¿De quién? esa es mi principal preocupación y sospecha, ¿sí? Me parece que el tema eh, de la investigación de Carlos pues obviamente ya reviste un contenido político cercano al proceso electoral y cada quien lo quiere orientar hacia donde pudiera mejor convenir a los intereses políticos. Entonces, me parece que, o mi exigencia es que haya total transparencia de todos y sea la Fiscalía General de la República ahora quien retome esta investigación y subsane las omisiones que pudo haber habido en este caso, ¿no? Sobre todo el tema de la escena del crimen, de cómo participaron los elementos del círculo interno, porque pues no se han ahondado con rigor en esta parte. Yo siempre he dicho que Michoacán se merece lo mejor, un pueblo hermoso. Yo tengo obviamente raíces michoacanas, mi abuelo era de allá. Merece Michoacán, por lo menos decirlo así, la posibilidad de que una mujer con esto que estás planteando como Grecia Quirós pueda aspirar a ser gobernadora de Michoacán bajo esta nube de incertidumbre, Juan. Pues yo creo que los michoacanos tienen que saber y tiene que esclarecerse el caso. Si el tema central de una elección va a ser, o uno de los temas centrales, la muerte de Carlos Manso, tiene que esclarecerse a plenitud y no tiene que haber sospechas sobre nadie. ¿Tú desconfías de tu cuñada, Grecia Quirós? Desconfío de las omisiones que está cometiendo o que ha cometido desde un principio. Y son señaladas, pero además todo esto no son chismes, Samuel, Vicente, todo esto está en la carpeta de investigación. Dices de un tema político, ella insiste en el tema político, hay un tema judicial, que son las carpetas y lo que están haciendo las autoridades. Ay, 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 lo voy a Es que esto es decir estrictamente judicial. pero lo voy a decir con todas sus letras, debe de investigarse también el tema familiar, el tema personal, el tema de pareja, el tema amoroso, el tema, esta línea de investigación, Juan. Tiene que investigarse todo, todo. Y mi condición de funcionario o de militante de un movimiento distinto al del movimiento del sombrero no evita que yo vaya a seguir exigiendo justicia, tanto para un lado para otro. A mí lo que me interesa es que se aclare el homicidio, como seguramente también le debería de interesar a él, pero Déjame, con...
Déjame hablar de intereses políticos porque lo has mencionado. ¿Cuáles son tus intereses políticos, Juan? Pues ninguno, ninguno. ¿Hacia dónde va tu carrera? Eres subsecretario hoy en el gobierno de Morena. Pues ¿Y mira, hacia dónde vas? yo llevo 25 años haciendo política. Sin embargo, al día de hoy no estoy pensando en una posición política o en un futuro político, ¿no? Lamentablemente esto recae en esta coyuntura, recae cerca del proceso electoral, pero no es mi prioridad. Mi prioridad en este caso es que se esclarezca el crimen de Carlos Manso. Y ya en su momento, pues, valoraremos las posiciones políticas que pudiéramos asumir. Permíteme un par de cuestiones antes de que salgas corriendo. Sé que tienes otros compromisos. Me lo ha comentado el equipo, Juan, subsecretario. Estoy Adelante. platicando en vivo y en directo con Juan Manso, hermano de Carlos Manso, quien fuera asesinado siendo presidente municipal de Uruapan el año pasado y que ha tomado el caso, por obvias razones, una atención internacional. Juan, regresando al tema de los celulares, ahí estaría la clave. Y si no, dicen que el que nada debe, nada teme. Pues si no ¿Por hay nada, qué? ni modo, pues o sea, no hay problema. Pero si Carlos recibía amenazas y había elementos que él como presidente municipal tenía de una serie de personajes del crimen organizado que lo acechaban, y eso estaba ahí, eso, entre otros datos que pudiera haber, pues yo creo que los deben de presentar, ¿no? ¿Desconfías de Grecia Quirós por esto que no entrega los celulares? ¿Desconfías de la autoridad? Porque también extraño que la autoridad no se imponga. Pues yo, o sea, mi molestia también es en ese sentido, de que la fiscalía tiene que ser rigurosamente, o debió de haber sido rigurosamente desde el principio en esa parte. Se avanzó en el tema del crimen organizado, pero hay un sinfín de elementos que están saliendo a la luz que me parece que urge que se retomen en la carpeta de investigación. Y por eso voy a pedir a la Fiscalía General de la República que retome esta parte, que atraiga la investigación y que ya sin ningún velo de alguna manera o sesgo político se pueda esclarecer esta parte. Y si es así, si salen cosas que no han salido a nivel estatal, ¿qué te genera hacia el movimiento? ¿Te traicionaría el movimiento que tú has arropado? Me refiero a Morena, gobierna Morena, las autoridades de alguna manera pues son del movimiento. ¿Te sentirías traicionado? Pues mi lucha es que se exija, o sea, finalmente que vayamos a fondo del asunto, ¿no? Más que ver en dónde se atoró o qué elementos no se tomaron en cuenta, mi exigencia es plena de que se esclarezca el asunto en todas las vías. Yo no sé si has hablado o me imagino que sí, pues por obvias razones, Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador, no sé si has hablado con Omar García Harfuch, con la fiscal Ernestina Godoy, incluso pongo sobre la mesa a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Si hay un llamado de tu parte, ¿a quién sería y qué le dirías, Carlos? A que se esclarezca plenamente el homicidio, ¿sí? Que se entreguen los celulares y que se eh, certifique eh, pericialmente si se modificaron o no y cómo los obtuvieron. ¿Qué piensas de los señalamientos hacia Raúl Morón, que podría ser también candidato del movimiento en el próximo proceso electoral contra Leonel Godoy, contra Ignacio Campos Equigua, Campos. Juan? Pues mira, yo fui quien presentó la denuncia, invité a Grecia en su momento a que se sumara, porque era fundamental que los dichos de Carlos, que habían sido reiterados, y esas disputas políticas que todos sabían, fueran parte de la carpeta de investigación y que se investigara y que se fuera a fondo. Como también ahora pido en el caso de Grecia esta parte, ¿no? Entonces, lo importante es que se aclare y que se
disipe todas las dudas en el caso, ¿no? Eso es lo que yo tendría que decir. El caso no está cerrado, está abierto y desde luego pues tendrán que irse deslindando responsabilidades en su momento conforme avancen las investigaciones. Nosotros fuimos también críticos en su momento de la frontalidad, de las formas de tu hermano. ¿Cómo recuerdas a tu hermano? ¿Qué es lo que debe de recordar la gente de quien fuera presidente municipal de Uruapan? La gente tiene que recordar a Carlos Manso como un presidente municipal que tuvo el valor suficiente para señalar al crimen organizado que tiene cooptado a Uruapan, ¿no? Y que fue un presidente municipal que tuvo el valor de denunciar uno de los principales problemas que afectan a la ciudadanía, que más allá de sus facultades como presidente municipal, tuvo el valor de hacerlo y que muchos presidentes, alcaldes, por temor, porque no son sus facultades o por colusión, pues no lo hacen. Entonces, ese es el verdadero legado de Carlos Manso, hablar de estos temas. Para, Y quiero hacer sí, una conclusión sí. muy importante. El resultado de las investigaciones, hasta cómo van ahorita, aún con todas estas omisiones, hasta ahorita a Carlos Manso lo mató el crimen organizado con ayuda de funcionarios municipales de Europa, del movimiento del sombrero, y algunos de ellos arropados por Grecia Quiros. Así. En otras Este es el, palabras, estás diciendo con lo ese que es el tienes resumen. ahorita, Ese con es lo el que tienes resumen. ahorita tú estás diciendo que Grecia Quiroz es cómplice del asesinato de tu hermano. No, no estoy diciendo que es cómplice, estoy diciendo que lo mataron el crimen organizado con funcionarios municipales y algunos de ellos protegidos por Grecia Quiros. Para cerrar, Juan Manso, hubo también una carta abierta que leímos aquí en Sin Censura de tu parte a Movimiento Ciudadano, a Jorge Álvarez Maínez, para que no se cuelguen del caso. Ahora que se viene el proceso electoral y el movimiento del sombrero, de acuerdo a algunas encuestas, podría tener preferencias importantes. ¿Qué le dices a la gente que ha seguido el caso de tu hermano, que pudo haber tenido diferencias políticas, pero que se da cuenta de todo esto que estás diciendo? ¿Con qué cierras? ¿Qué le dices a la gente que nos está viendo y escuchando, subsecretario? Pues que se informen, yo creo que conozcan las investigaciones, que sepan a dónde va. Esto no limita el gran cariño que la gente tuvo con Carlos y la indignación que hubo por su muerte, pero que a partir de la muerte tenemos que observar muy bien el curso de las investigaciones, cómo van para tener un criterio mucho más firme, ¿no? Que no caigamos en esas narrativas románticas que quieren inventar cuando no están sustentadas en investigaciones. Una obvia para agradecerte, Juan Daniel Manso, subsecretario de Gobernación de Michoacán, hermano de Carlos Manso. Me imagino que duele, que se sigue llorando en tu familia. Me imagino que incluso es complejo hablar de estos temas al interior de la familia con tus declaraciones hacia la cuñada. No, claro que duele, claro que no gusta, pero también el hecho de que Carlos haya tenido dos hijos con Grecia no le da permiso para obstaculizar las investigaciones. Y en ese sentido, pues nosotros vamos a seguir, a pesar Juan, de lo difícil que es. Juan, te agradezco mucho que nos tomes esta comunicación, subsecretario, y espero que nos consideres aquí como otro medio que está al pendiente del caso para seguir hablando sin censura. Te mando un abrazo a la distancia. Muy bien, al contrario, gracias a ti. Juan Saludos. Manso, subsecretario allá en Michoacán, subsecretario de Gobernación del estado de Michoacán, hermano de Carlos Manso, quien fuera asesinado el pasado mes de noviembre, Día de Muertos, allá en un evento público en Uruapan, Michoacán. Declaraciones durísimas de Carlos Manso,
contra Grecia Quirós, a quien señala de estarse colgando de la muerte de su pareja para avanzar políticamente y hasta electoralmente. Durísimo. Dice que desconfía de su cuñada y pone esto sobre la mesa. ¿Por qué las autoridades le han permitido a Grecia Quirós no presentar los teléfonos celulares del presidente municipal asesinado? Uf, ¿usted qué piensa? Lo estoy leyendo en el chat y